Ahora sí, partemos del hecho el día de hoy de saber que la ciencia, ahora sí, a la ciencia se le llegan a escapar algunas cosas, algunas de las cuales pueden ser formas muy interesantes de explicar qué es lo que sucede, cómo sucede y sobre todo para qué sucede en nuestra vida. Decíamos que bien, es cierto, si tenemos que seguir un discurso o algo, hay situaciones que se escapan muchas veces de nuestras manos. Son situaciones que como la ciencia no puede explicar, pues mejor les da la vuelta y dice, sale, gracias, bye. Y un ejemplo de ello es la astronomía. Ajá, y la astrología. La astrología es la que se encarga de darle sentido u orientación a las palabras de los astros. Fíjate qué interesante, qué fuerte es esto. Por muchos años, desde que el hombre se ha hecho hombre, se ha culturalizado, se ha encontrado con una cuestión de lenguaje y así, hay una situación que le llega a impactar mucho y es cuáles son las cosas de la naturaleza que nos hablan y que nos dicen que hay situaciones que están cercanas o son cercanas a nosotros. Ajá. Entonces, esta clase sí la quisiera iniciar hablando justamente de eso, ¿no? De lo que escapa a la ciencia. Fíjate el tema de hoy con el que iniciamos, cosas de las que escapan de la ciencia, que se salen de la ciencia. Ajá. Sabemos, es cierto, que la ciencia ni es dogmática, ni tampoco es totalmente cierta. Ajá. O sea, la ciencia es falseable. Esa postura epistémica que Karl Popper, como veíamos hace unas clases, nos regala, pues obviamente nos ayuda a entender, a comprender, pero sobre todo a sistematizar cuáles son los elementos que a nosotros como profesionales del análisis de la conducta se nos llegan a ir o se nos llegan a escapar. ¿Sale? El día de hoy quiero mostrarles algunas cosas de las cuales no siempre podemos tener, digamos, mucho conocimiento o quizás, solo por decirlo de alguna manera, mucho control. Me refiero, por ejemplo, a esto de las firmas. Alguien ya por ahí escribió en el grupo, ¿qué dijo? Que ahora cómo le hacía para en el WhatsApp, ¿no? Algo así como, ahora cómo voy a cambiar mi firma, ¿qué pasa? Bien, fíjate bien en este video. Vamos a ver qué es lo que el video nos cuenta, ¿sale? Esta persona, no me acuerdo cómo se llama, nos dice lo siguiente. Que debes de quitarle a la de ya a tu firma para dejar de tacharte, de no quererte, para estar mejor. Deja de encerrar la firma. Una firma que está encerrada es como si te estuvieras encerrando a ti mismo. Este medio círculo no afecta tanto, pero este Bye, es como perdón. ponerte un caparazón y nunca salir de ahí. Hacer una firma toda tachada es como que te tacharas a ti mismo. Nunca estás contento con lo que logras, con lo que haces, te critica. Agregarle un signo infinito. A lo mejor te encanta cómo se ve, pero es a ver hasta cuándo te llega el dinero, a ver hasta cuándo te llega el amor. Es una mala idea. Hacer una firma todo en picos, que parezca electrocardiograma, puede ser incluso así. Pero son personas muy nerviosas que no disfrutan nada. Y estas cruces que ven aquí, que siempre pasa, que van en medio, son sentimientos de culpa. Es como si nunca sintieras que te mereces nada. Es ir contra ti, ni siquiera contra los demás. Es justamente a eso lo que me refiero. Fíjate qué fuerte es esto, ¿no? Y te digo, muchas veces hay situaciones o circunstancias que a nosotros nos golpean, así en la realidad. Yo te decía la diferencia entre astrología y astronomía. El mismísimo Johannes Kepler, ajá, el mismísimo Johannes Kepler, si no sabes o no recuerdas quién fue Johannes Kepler, te lo pongo acá. Este señor, que fue quien crea las tres leyes o denominada las tres leyes de Kepler, escribió un libro que se llama Astronomía Nova. Y lo más interesante de todo esto es que este señor, al cual le debemos refutar la teoría de que la Tierra era el centro del universo, que el Sol era el centro del universo, este sujeto que tú ves aquí vivió muchos años de hacer cartas zodiacales para los monarcas de su época. Fíjate qué interesante. El mismísimo Johannes Kepler. Hay que abrirnos un poquito a esta situación.
Muchas veces el negarnos a saber o a entender que hay cosas que los astros nos dicen no es absolutamente necesario o hasta malo pensarlo, decirlo o siquiera comentarlo. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? El señor Johannes Kepler podía entender el lenguaje de los astros. Fíjate lo que estoy diciendo, el lenguaje de los astros. ¿Cuántos de nosotros, indistintamente a lo que hemos hablado en otras clases, que probablemente pues, ni siquiera te llega a agradar o a cuadrar mucho con relación a qué es la psicología o así, cuántas de estas cosas que nos dicen los horóscopos o por ejemplo lo que nos acabamos de dar cuenta que puede suceder con el tipo o estilo de firma que tenemos y puedo asegurar por estas situaciones que yo poseo y que de repente no me gusta comentar mucho, puedo suponer que hay muchas personas ahorita en este grupo que después de ver el video empezaron o voltearon a ver a su firma o empezaron a o comenzaron a pensar, ah, creo que sí hago ese trazo en mi firma, ¿cierto? Ahora, la astrología no es una ciencia forzosa o necesariamente nueva. De hecho, los signos zodiacales, como nosotros los conocemos, no provienen de la Edad Media o provienen de la antigua Roma. Desde hace muchos años, ¿no? De hecho, hay muchos zodiacos, sistemas zodiacales como el chino. Uh-huh. La gente, desde diferentes puntos del planeta, se ha encontrado con esta situación. ¿A quién no le llama la atención esto? ¿A quién no le agrada la idea de pensar de... ¿Mande para ti? Es que cuando pregunto que a quién no le llama la atención, digo, a mí sí me llama la atención. Claro, por supuesto. Y sobre todo hay situaciones o circunstancias sobre las cuales nosotros generamos cierto tipo de reacciones ante esto. ¿Qué edad tiene usted, Pati? Así digo, con todo el respeto del mundo se lo pregunto. Tengo 37, profe. Bien, ok. Y Ujú, fíjese que esta mujer que del video que nos presenta se llama Marifer Centeno, es una ujú, grafóloga. ok. Yo acabo de adquirir uno de sus libros que se Ujú, llama Mejora tu vida con grafología, porque ella argumenta que no siempre el cerebro es el que manda señales al cuerpo, sino que también mediante las acciones que el cuerpo hace, manda señales al cerebro. bien. Digo, eso al final de cuentas es totalmente cierto. El sistema nervioso periférico, que es el que se encarga, como veíamos con Piaget, de asimilar el mundo, pues obviamente le manda información al cerebro. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien, Pati. Usted, Pati, a ver, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Ajá. Le digo yo que hay situaciones o circunstancias sobre las cuales muchos de nosotros no llegamos a tener cierto control y que a veces la ciencia pues les rehuye. Uh-huh. Una de las cosas en las que yo he tratado de especializarme sin caer en el exceso quizás es en el estudio de las personas a través de algunas partes de su historia de vida que están marcadas o enmarcadas en nuestro cuerpo. Ajá. Pati, no sé, probablemente no, pero quizás alguna vez le hayan hecho este tipo de ejercicios. Presénteme la palma de su mano, por favor, a su cámara. Quiero aclarar a su cámara, ahí mero, no tanto, no tanto. Un poquito, volteala hacia arriba, como de manera horizontal. Ay, es que, ¿qué cree, profe? Mi cámara está en una posición un tanto No, extraña. pero está bien, su mano ponga a la derechita. Ay, ¿así se ve? Ándele, así está perfecto. Ujú. Algo como de la quiromancia, profe. Vamos a ver algo de eso. Quiero que quede claro. Ajá. Yo no tengo el gusto de conocer a Patty, de hecho me parece algo muy interesante el ejercicio que vamos a poder hacer el día de hoy, pero quiero que presten atención. Ujú. Listo, Patty, muchas gracias. Déjame hacer algunas anotaciones. ¿En qué mes nació Patty? Marzo. Marzo, usted es Piscis, ¿cierto? Sí, Con muy ascendente, orgulloso. con ascendente Acuario, ¿cierto? Sí, Bien. ¿Qué día de marzo? 17. 17, ok, cerca del equinoccio, hay fuerza allí. Bien. Patti, Por usted y eso yo es nos solar conocemos. ascendente y lunar descendente. Muy bien. Patti, usted y yo nos conocemos. Creo que no, profe. No hemos tenido el gusto de conocernos, ni de platicar, ni de convivir antes, ¿cierto? Bien. No. Muéstreme de nuevo cuenta su mano porque hay una línea que me llama poderosamente la atención. Un poquito más atrás. Ahí está perfecto. Bien. Patti,
Listo, gracias. Durante la primera parte de su vida, quizás desde su primera infancia hasta su adolescencia, hubieron algunas circunstancias o situaciones sobre las cuales se generaron ciertos aspectos de como de aparente abandono hacia usted. Y entonces usted empezó a crecer y sobre todo a madurar desde una perspectiva mucho más personal que familiar, ¿cierto? Aunque usted convivía o tenía así su familia y todo, había circunstancias sobre las cuales prácticamente usted tenía que hacerse cargo de lo que se sucedía en su vida. Sí, de cierto modo, sí, profe. Bien. Otra cosa, hay una figura en su familia con la que usted hasta el día de hoy, si bien es cierto, parece ser que por su misma forma de ser o de pensar o de actuar ya lo ha resuelto, pero hubo una figura, es una persona mayor. No estoy totalmente seguro si puede ser padre o madre, pero hay una persona con la que usted tuvo situaciones muy complejas, situaciones de vida que de repente no eran como tan fáciles de entender, ¿cierto? Y que incluso hasta el día de hoy todavía esas heridas duelen. Sí, hay muchas situaciones en las que he tenido que tomar una manera de madurar para Ujú. que no me pueda yo afectar. Es correcto. Ujú. Patti, hablemos de las personas que están alrededor suyo. Usted tiene hermanos Sí, profe. y hay uno en específico, no puedo, obviamente, porque no como tal me lo dice en este momento, pero hay situaciones en las que de repente con un hermano o hermana hay un choque muy fuerte porque pareciera que son, aunque salieron del mismo núcleo familiar, pareciera que son dos personas que no se conocen. Sí, así es. Ujú. Y lo más interesante de todo, hablando de esa línea, si bien su salud no ha sido mala, hay algunas circunstancias sobre las cuales usted ha tenido a veces miedo fuerte y hay dos puntos de quiebre. No sé, hay uno cercano, relativamente cercano a la edad que me comenta por la ascendencia que tiene, en donde usted ha tenido miedo de su vida, o sea, de perder algo en su vida. Y es una situación muy compleja. Y le puedo asegurar que no tiene más de 10 años. ¿Es cierto? Sí, en relación a salud, sí, profe. Bien. Ok, muchísimas gracias, Patti. Voy a... ¿Lo acaban ustedes de ver? Sí, y no puedo explicarme el por qué, cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Muy bien. Aquí es en donde viene una situación difícil. ¿Mm? ¿Qué opinión les vale esto? Hay cosas que son extrañas por sí mismo. Quiero que hagan un ejercicio. ¿Mm? Quiero que vean cómo es que nosotros tenemos poderes, porque al final de cuentas, poderes no de poderes así como de rayos o así, créeme, es algo mucho mejor. Y tiene que ver con la manera en la que nosotros comprendemos, entendemos y sobre todo circunstanciamos las cosas y a veces lo omitimos. Tú eres energía. ¿Estamos de acuerdo? La potencia es más, lo he dicho en algunas clases, la potencia que te da tu capacidad de decirte, o sea, de tu cerebro, de decir, tú eres fulano, sutano y tal, también tiene una fuerza importante. Vamos a hacer un ejercicio y no quiero que se espanten ni nada, porque es algo perfectamente normal y lo tengo sin problemas controlado, ¿ok? Quiero que juntes tus manos, ajá, y que se oiga fuerte el choqueo. ¿Vale? Así. Vamos a empezar a frotarnos nuestra mano de manera circular. ¿Mm? Las personas que sean diestras, o sea, que utilicen la derecha para escribir, quiero que cierren su puño y hagan mucha fuerza, ajá, como si estuvieran
tratando de estrujar algo, de apretar algo, como si quisieran sacarle el jugo de naranja a una naranja, ¿sale? Ahora, así con esa fuerza, ve cómo se pone la mano, ve la energía, pégatela a tu frente, ¿sí? Pégate tu puño a tu frente, cierra tus ojos, en este momento solamente vas a escuchar mi voz. Quiero que respires hondo 3 veces. Y ahora quiero que de tu cabeza salga esa energía que tú sientes contenida en tu mano. Que pase a través de tu piel, que pase a través de tu cráneo, que llegue a esas ondas que tu cerebro está emanando en este momento. ¿Mm? Y que tu mano y tu fuerza, la fuerza de tu mano, pégatela fuerte, fuerte, fuerte a tu frente. Ajá. Empieces a sentir o a percibir cómo ese flujo de energía que sale de tu mano entra a tu cabeza y cómo la fuerza, la energía que tiene tu cabeza salga hacia tu mano. Y en este momento hay una fuerza invisible que no conocemos, que no podemos explicar, que va a hacer que tu mano se quede pegada a tu cabeza. Intenta quitártela, no de golpe, poco a poco. Intenta quitar tu mano de tu frente. Despacio, despacio. Listo. Ahora sí, abre tus ojos, abre tu mano, si se te quedó un poquito así pegada, ábrela. Ajá, eso, así, ahora listo, puedes quitártela. ¿Sentiste eso? Sí lo llegaron a sentir, a percibir, cómo esa energía acá, con base a lo que yo te estuve diciendo, empieza a funcionar y a fluir en tu cuerpo. Sí, y sigo sin explicar. Sí, bueno, ahorita la respuesta que vamos a tener a esta interrogante va a ser muy sencilla. Escucho sus opiniones con relación al video, a lo que hice, que no es algo que me guste mostrar mucho porque son situaciones complejas, ¿no? Tú sabes, y lo de la mano. ¿Quién me dice? ¿Qué opinión les vale esto? Pues en mi opinión, para mí esto es algo muy complejo de entender. Ajá. Yo me considero una persona que siempre busca explicar el porqué de las cosas. Me gusta mucho investigar por qué. Pero no logro entender cómo es que usted, por ejemplo, con el ejercicio de Patty, pudo conseguir toda esa información con solo ver las líneas de su mano. Yo es el día de hoy que veo, no sé, escucho de casos o veo personas que lo hacen y sigo sin explicarme cómo. Quiero saber cómo lo hacen. Lo de la mano, me gusta pensar que es porque la energía que está acumulada en nuestra mano de cierta manera tiene que pasar por todo nuestro cuerpo y la mejor manera de hacerlo es a través de nuestra cabeza, de nuestra mente, porque es el De nuestra centro. mente, claro, sí. Y lo de la firma, me llama mucho la atención el saber cómo es que puede ser deducible cómo es una persona o cómo los ciertos rasgos que tiene una persona con solo ver, no sé, el tipo de su letra, el tipo de su firma, el tamaño, la forma, el grosor. Entonces, para mí estas son cosas fascinantes, son extraordinarias, porque no es algo muy común. Y me interesa mucho saber cómo es que lo hacen, porque yo Bien. no encuentro una explicación. Ok, ahorita la vamos a dar. ¿Alguien más? Yo, al igual que mi compañera, me parece muy, muy raro. No sé, ahorita mi mamá estaba escuchando cómo le leía la mano a Pati y dijo, dile que lea la mía. Entonces, no sé, como que mi mamá siempre ha sido muy creyente de los horóscopos, de las cartas, de todas esas cosas, ¿sabes? Y ahorita también hizo lo de la mano y se quedó como muy sorprendida, al igual que yo. Entonces, sí nos va a explicar por qué. Ok, claro, claro, hacia allá voy. Y un saludo a su señora mamá. Mucho gusto. Acá estamos a la hora. ¿Alguien más? ¿Nadie más?
Sí, claro. Adelante. Gracias. Decía que a mí se me hacía muy, muy interesante, Ujú. ya que, como bien lo dice usted, hay cosas que la ciencia no alcanza a explicar. Y básicamente yo siempre he creído que todo tiene ah, ¿cómo decirlo? Sí, pues un proceso científico para poder, para que las cosas puedan ser y estar, ¿no? Ser y estar, correcto. Entonces, yo siempre he creído mucho en esa parte. De hecho, en cuestión de, no sé, de religión, yo siempre le he dicho a mi mamá, no, es que yo no creo en eso, pero mi mamá se siente como que mal al que yo le diga eso, ¿me Ujú. entiende? Claro, claro. Entonces, el hecho de que usted me muestre todo eso, pues me hace creer en otras cosas que yo no creía. No sé si me doy a entender. Sí, sí, está muy bien, claro, claro. Ok, no hay nadie más, alguien que tenga Profe, quizás una opinión encontrada, claro. Sí, dígame. profe, ¿es telequinesis lo que hizo? Claro, estele, lejos, kin es un movimiento. Cuando ya controlas esto de la energía, cuando ya tienes una situación pues estudiada o trabajada, ¿no? Puedes generar ciertos aspectos, ciertos movimientos. Ujú. Sí, nos Digo, entonces, manipuló su mente, ¿no? los manipulé, efectivamente, digo, a través de la distancia, ¿sí? Ahora, hay que tener mucha responsabilidad al hacer esto. Bueno, yo lo sé porque una persona que estaba estudiando espiritualismo me dijo de esto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Incluso alguna opinión encontrada es obviamente bienvenida y bien trabajada. Profe, yo en alguna ocasión leí en un libro que todo esto tiene una explicación científica Ah, claro, sí. y lo relacionaba con el principio de vibración. Todo lo que es materia tiene energía y todo vibra. Entonces, de cierta forma, hay una, ¿cómo explicarlo? No conexión, sino como relación Ujú, entre lo que nosotros mismos generamos. Entonces, en relación a la firma, ujú, simplemente son parte de lo que estamos reflejando, de lo que somos. O sea, es una como extensión de lo que soy yo como persona. Y en relación a lo de el ejercicio este de lo de la energía, ujú. eh, cuando uno centra la atención en lo que a uno le están indicando, se da el efecto. Cuando la persona está, digamos, como que distraída y no lo capta muy bien, entonces hay una pequeña barrera para poder realizarlo. Sí, efectivamente, tiene que ver con eso. Muy bien, ¿alguien más? Sí, yo una vez leí un libro, se Ujú. llama El alquimista de Paulo Coelho. Oh, muy bien, claro. No me gusta mucho leer ese, casi como que libros que me hagan como que... Es que mi mamá es muy fan de ese escritor y la verdad Ujú. pues yo no, no muy No, tanto. ajá, la verdad es que mucha gente lo critica y dice, que ese güey, que no sé qué. Pero, mira, leer ya es un acto de amor, ya es un acto de rebeldía. De verdad, y voy a hablar al respecto de eso, porque si muchos de nosotros somos juzgados o criticados por lo que leemos, pero generalmente es por las redes sociales. Porque si en la red social empieza el mame de, no, que Pablo Coelho está bien así, ¿no? Y dices, ay, no, qué oso yo leerlo. No, 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 eso al contrario, eso yo creo que es más malo. Pero muy bien. Sí, no, mi mamá está un poquito en desacuerdo en que yo estudie psicología porque Ujú. pues sabe o bueno tiene la idea de que pues saliendo de la carrera pues no voy a encontrar trabajo y cosas así. Muéstrenle la Entonces, página que les dejé de OCC y va a ver que quizás hasta a ella le den ganas de estudiar psicología. Por cierto, es lo sí, que yo ya, les decía apenas ayer o antier. Yo estaba, y eso por llegué tarde, necesitaba gente y les hablé a varias personas así de, oye, mira, este trabajo, híjole, prof, ya estoy trabajando acá, híjole, ya estoy acá, híjole, ya estoy. Entonces, créeme que es más, obviamente digo, tiene mucho que ver el área, el tipo de estudio y todo, pero la realidad es que sí, o sea, trabajo hay.
y le comentaba del libro, me recomendó leerlo porque a ella le interesa un poco en esas cosas y me dijo, y es que yo no puedo entenderlo, necesito que tú me expliques. Y yo, sí, lo leí, ¿no? Y me llamó mucho la atención que el protagonista del libro, am, como que en un principio no captaba, no lograba como que entender esto de las fuerzas, de la energía, o sea, él decía que simplemente eran pues, cosas fantasiosas, ¿no? Ujú. Que toda explicación científica. Y ya es hasta cuando decide ir a buscar al alquimista que él le va a dar todas sus respuestas, que es entonces en cuanto empieza a creer y se libera de su alma, del espíritu y cosas así, ¿no? Entonces, en relación con esto, yo no sé si sea explicación científica, no sé si tenga una razón del por qué, pero yo sí siento que con estos ejercicios o con estos estudios o estas materias extras que son, me imagino que son extracurriculares de nuestra materia, yo siento que de cierta manera le damos como que esa paz, esa tranquilidad a las personas que lo necesitan, ¿no? A las que acuden, por ejemplo, con las señoras o con las personas que te leen la mano, que te leen tus cartas, que te dicen que con tu horóscopo. Yo siento que de cierta manera como que le da tranquilidad, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso. Eso tiene mucha fuerza. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues procedamos a la explicación de esto. Hay varias cosas, hay varios temas que yo quisiera decir o comentar. Para empezar, me da un poquito de pena y de tristeza que terminando la cuarta semana de clases y con toda la insistencia que les he dicho de la psicología, de la ciencia, del positivismo y así, sigamos cegados ante determinadas circunstancias. Jóvenes, señoritas, todo lo que acabo de hacer no es cierto, no existe, no anoté absolutamente nada. ¿Ja? No hay ninguna información que tenga que ver con un poder mágico. Todo al final de cuentas tiene que ver con la manipulación, sí, como decía una compañera, pero también tiene que ver con algo que se conoce como influencia o capacidad de influencia en los demás. Tristemente, me apena aceptarlo, porque no es el primer caso, y generalmente siempre sucede cuando hago este tipo de ejercicios en otras clases. La gente, o sea, yo me puedo pasar 2 semanas hablándote de las leyes en psicología del estímulo-respuesta, y doy 5 minutos de algo que ni siquiera está, vamos, que no existe como tal, porque yo no soy ni quiromántico ni mántico, ni tengo un tercer ojo ni nada, solo lo que hice fue un aspecto fundamental en el conocimiento que tengo, y eso lo tenemos todos, de las personas. Si yo le hubiera dicho las mismas preguntas, permítame tantito, Pati, las mismas preguntas a cualquiera de ustedes, y sin hacerle tanto show, porque al final de cuentas esto es show y te abres y las reacciones que emite la gente o a partir de esas reacciones es como tú vas construyendo o generando un discurso a partir del cual generas ese envolverle. Y entonces cuando ya sabes que esa persona está en tu poder, ya nada más es hacerle o reafirmarle las cosas. Algo que decía la señorita Valeria, mucha gente lo que busca es un bienestar, es un sentirse bien. Y es muy válido. Y de verdad, en el plan 99 había una materia que se llamaba corrientes alternas de la psicología, en donde veías esto de las mancias, donde veías la magia blanca, la magia negra, todas esas cosas, la ouija, el espirituismo y todo eso. Y al final caíamos en una conclusión. La gente tiene una necesidad enorme de creer en algo. Y a veces nos aburre que nos diga alguien creer solamente en una deidad judeocristiana, en una deidad,
mezclada entre diferentes matices, tanto precolombinos como españolizados. Entonces al final nosotros nos estamos buscando constantemente respuestas a preguntas sin fijarnos que tenemos la posibilidad o la potencia de trabajar algo más fuerte. Ujú. En serio, o sea, de verdad, y si sentiste lo de la mano y no sé qué, y se te pegaba, solamente, no es manipulación como tal, es esto, ¿cómo se llama? Como que haces que la gente sienta algo que cree que va a sentir, pero no es así. Ujú. La astrología, la astronomía, mira, si eso fuera cierto, muchos de los astros que nosotros vemos y de los cuales supuestamente sacan cartas o sistemas astrales, básicamente ya no existen, ya murieron, están tan lejos que lo único que nosotros alcanzamos a apreciar de ellos es una reflexión o refracción de la luz que viaja a través del espacio en función de tiempo y que nos llega a nosotros como información de luz, pero que en realidad ya no está, ya no existe. Ajá. Eso de repente es lo que a nosotros se nos olvida, que es más fácil creer en esto, que es más cómodo creer en esto, que para muchos el buscarle o el darle sentido práctico a todas estas cosas tiene una razón de ser, es muy respetable, de verdad, yo lo promuevo, yo lo aprecio y está padre, pero no es cosa después de engañar. Porque después todo esto nos lleva al engaño y el engaño nos lleva a la mentira y la mentira nos lleva a la forma dogmática de creer las cosas solo porque tenemos que creerlas porque no nos las podemos explicar o no nos gustan otras explicaciones en las que nosotros podemos fijarnos. La labor de la ciencia no está en decir la verdad, sino en buscarla. La función esencial de la ciencia pura y aplicada es encontrarle una explicación al mundo, pero desde el positivismo es que esa explicación le sirva a las personas. Leímos del efecto placebo, leímos del efecto Pigmalión, leímos del efecto del síndrome de Procusto, así, y aún con eso que nosotros decimos, bueno, como tal no existe esto, lo de Leon Festinger de la profecía autocumplida, imagínate que yo hago este show, o me tiro todo este show de las firmas, de las manos, del café, de todo. O sea, me produzco, ¿me entiendes? Me pongo una túnica y así con la barba que ya tengo, me pongo un turbante y me pongo en un cuarto así lleno de cosas, así bien complejas de acá. Y la gente se lo cree. Y ahora, también te puedo decir una cosa, señorita Valeria. Hay muchas personas que tienen miedo porque esto de la psicología, no, pues no, deja, mira, si volteamos a otra área, uh-huh, si volteamos a otra, a otras cosas que pudieran dar dinero, te lo puedo asegurar, eso de, te voy a analizar tu firma, análisis de la personalidad, análisis de vidas pasadas, lectura de la mano, psicología del espíritu, cosas así, todo eso que hemos tratado de demostrar a lo largo de estas 4 semanas, que no es psicología, o al menos no es la psicología que nosotros necesitamos promover en el mundo, uh-huh, y digo en el mundo, nuestro mundo, en nuestro alrededor y así, es algo muy complejo. Ahora, yo insisto y respeto mucho eso, ¿no? Cada quien puede creer, pensar, tal, no hay bronca, mientras no lo lleves a un aspecto en donde generes un problema. ¿Mm? Y es un problema porque imagínate que yo anduviera por la vida promoviendo todo esto. ¿Sabes cuánta lana ya habría hecho? O sea, ya tendría al menos un librero decente, ¿no? No con blogs y tablas, ¿no? O sea, de verdad. Yo he escuchado personas, porque es un business, o sea, de verdad es un business. Yo he escuchado de personas o de casos que han sido denunciados incluso ante la ley, de que empiezan y se promueven o ponen en los postes o incluso algunos más aventados, hasta en el radio, en las redes sociales. Y va la gente y le dice, no te voy a cobrar porque este poder que tengo, este don que Dios me dio, esta potencia que mi espíritu, no sé qué, y entonces se envuelven a la gente. Y hace cuenta que es como ir a pescar. A mí me encanta ir a pescar, por cierto. Hay algunos lugares aquí en donde he encontrado buenas posibilidades para empezar la pesca, pero bueno, no es como pescar. Entonces alguien se engancha, o sea, de las 20 carnadas que avientes, alguien se engancha y regresa. Y dice, no, pero es que ahora tengo mire, y ahora le voy a hacer este amuleto, no sé qué, con la bendición, tenga. ¿Cuánto le debo? No es nada. Y regresa 2, 3 veces y ahora sí dice, ¿sabes qué? Ya cayó. Ahora lo que vamos a hacer es que ya me di cuenta que alguien le está haciendo un mal y no sé qué. Más necesito una protección, pero para eso necesito que me traiga 20 litros de gasolina y no sé qué y un tanque de gas.
Y entonces te empiezan a pedir cosas. Y otros más gandallas te piden dinero. Yo he escuchado casos, ahorita les doy la palabra, yo he escuchado casos incluso de personas que han comprado billetes de lotería porque les aseguraron, les juraron y les perjuraron que ese era el boleto ganador. Y toda esa gente se la cree. Ahora, yo puedo creer en la entidad divina, en la deidad favorita, en el sistema dogmático, protestante, básico, religioso que yo quiera, pero al final, mientras no dañe a los demás y mientras eso no interfiera o intervenga con un proceso formal en cuanto a la praxis de una forma básica o elemental de ciencia, que es esto que hacemos en la universidad, va a haber una situación ahí fuerte. Es, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, la homeopatía. No, pero se ha demostrado que no sé qué. El día de ayer algunos lo revisaron porque justamente no creen que nada más llego y digo, hoy me toca esto y voy a dar mi clase. No, o sea, hay un trasfondo, hay una situación ahí. En mi estado de WhatsApp puse las características de la pseudociencia. Y también ciertamente estaba en inglés, es una cuestión que ya deberemos ir practicando, pero el primero de los que dice allí, si pueden ver mi estado, dice, características de las pseudociencias, es infalseable, o sea, no puede probar que está mal, es un saber dogmático y muchos de nosotros preferimos los saberes dogmáticos porque son más cómodos de aceptar que la duda. 2. Promueve situaciones en donde son las anécdotas o situaciones de experiencia personal o testimonios los que funcionan como prueba de algo. O sea, no una situación dada o trabajada a partir de la aplicación del método científico y análisis y resultados, sino te pongo el ejemplo más claro. Seguramente tú, en algunos videos de YouTube, en algunos videos de Facebook, te has encontrado infomerciales. O por ejemplo, los que ponen en la tele después de las 12 de la noche, ¿no? Si los has visto, así de, y ahora tenemos y está una señora, sí, yo utilicé ese aparato y después de estar así, con los pies hinchados, ya se me curaron. Y no se basan en pruebas de laboratorio a doble ciego o con grupo experimental. No, solo se... Y miren, y ahora vamos... Y son personas a las que les pagan para que digan que eso funciona. 3, dice el cherry picks, como los que levantan o recogen las cerezas. Dice, confirman la evidencia a través de ignorar o minimizar cosas que las contradigan. Ajá. Si yo le digo a un astrólogo, a alguien que trabaja esto de las estrellas, oye, estás pasándote de lanza porque esa estrella que dices que está en tal lugar de la casa tal de la persona, ya no existe, mira, de acuerdo a la refracción de la luz y la teoría de tal, no, ya ven cómo hay gente que nos ataca y el demonio toma muchas formas, no sé qué, güey, o sea, pareciera que a veces estamos regresando más al oscurantismo, al neo-oscurantismo a partir de un abuso de la información que en realidad a un avance progresivo de este. Algunos utilizan palabras técnicas muy complejas y cada vez se la inventan mal. Mira, básicamente sí, es cierto, existe una grafología, pero tiene que ver más con cuestiones relacionadas a probar con un perito que el testamento de tu abuela que ahora presentó tu tío que te quiere quitar el terreno que también les pertenece a tus papás y a tu familia y a ti, el grafólogo es el que define o describe si la firma es falsa o no. Pero o sea, de verdad, digo, eso está, y es una situación compleja, ¿no? Hay toda una técnica a través de eso, pero nos gusta pensar, Mar, que la grafología o la grafoscopía, que son dos situaciones diferentes, ahí hay algo que no entiendo, tú buscas como tal el concepto, pero utilizan palabras para darle como cierta fuerza o poder a su relación. Te pongo una palabra que ahorita está de moda, neurocoaching, neurociencias, neurología, neurofisonomía, y todo es neuro. Y en su momento era inter o así. Entonces, la gente que cae en estas situaciones se van por eso, ¿no? Dice lacks possible minimum mechanism, dice, no hay forma de explicarlo a base de un conocimiento previo. De hecho, todo lo que nosotros decimos de las mancias, las quiromancias y todo, están escritas en libros que se supone fueron escritos hace cientos o no sé cuántos años, y al final lo escribió un güey en 1920, ¿no? Es algo bien complejo, de verdad es algo que de repente a muchos de nosotros se nos complica entender o comprender.
A mí me encantan estos cuates que dicen, no, sí, el Necronomicron y esos libros antiguos del egipcio, no sé qué. Güey, o sea, ese texto fue escrito por un novelista, ¿no? Por un cuate que quería ser varo y que vio que ahí estaba. Y la gente se lo cree. O sea, es lo que yo decía, a veces la necesidad de creer en algo, y no en nosotros o en nuestra duda, porque es difícil, es confrontativo, nos pone en situaciones complejas, ¿no? Igual dice, es un changing, que no cambian, o cambian en función a la conveniencia. Ajá. Hacen o claman por situaciones muy exageradas, pero a la vez carecen de evidencia. Ajá. Créanme, miren, se los voy a poner así de fácil, y sé que es difícil dudar de ello, pero si esto fuera cierto, este mundo sería otro. O sea, si las mancias, las quiromancias y todo, imagínate cuánto dolor, cuánto sufrimiento desde que nacemos pudiéramos o hubiéramos podido evitar. Entonces tú das ese argumento y la voz dogmática del pseudocientífico o de la pseudociencia dice, no, porque aunque sea algo malo, lo tienes que pasar y lo tienes que vivir porque de ahí vas a aprender. Y dices, ok, pero eso es infalseable, o sea, ¿es malo si pasa y malo si no pasa? Claro, sí, pero eso es un absurdo, o sea, es como en el psicoanálisis, si no acepto que tengo un problema, y si acepto que tengo un problema, ¿ves? Muchos de nosotros nos vamos o nos quedamos con eso. Ahora, tampoco quiere decir que el que yo trate de cambiar tu forma de ver o de entender el mundo quiere decir que vas a ser mejor persona, un mejor ser humano, vas a poder, oh sí, la ciencia, no, porque sería entonces actuar, pensar y hablar exactamente igual que estas personas, ¿vale? Si lo de la firma fuera cierto, o sea, yo te lo digo por mi experiencia en el área de reclutamiento y selección de personal, ¿sabrías cuántas pruebas, cuántos análisis, cuántas escalas, cuántas cosas ya me hubiera evitado solo? A ver, buenos días, bienvenidos al proceso de reclutamiento del nuevo gerente de zona. Si son tan amables, firmen esta hoja en blanco, pónganle allí su nombre y en un momento les digo quién se queda con el trabajo. Este es muy nervioso, este es aprensivo, este puede ser un posible criminal, y entonces... bueno, como usted es el menos peor, bienvenido. Oiga, pero no me va a hacer pruebas de inteligencia, de conocimientos, de experiencia, de dominio, de paquetería, así. No, con el hecho de que vea yo su firma me basta. O sea, es muy complejo. Nosotros somos resultado del medio en el que vivimos. La bondad, la maldad, la capacidad de daño y todo, tiene que ver con una cuestión que a veces depende más de circunstancias de crianza, del estilo de crianza, pero también de funciones neurológicas o neurofisiológicas que aumentan o disminuyen la cantidad de ciertas sustancias en nuestro cerebro y puede generar eso. Pero a veces, insisto, de repente es más fácil caer en ese punto. Ahora, no les culpo, decir, ya ven, les hago este ejercicio para que ya... No, te hago este ejercicio para que tú reflexiones y sepas cuáles son los límites que tenemos a veces cuando no estamos seguros o no estamos prestando la suficiente atención hacia el camino que hemos elegido y que hemos determinado para generar un cambio. Insisto, ¿no? Hay cosas en las que, todos necesitamos creer en algo y es muy respetable y es muy válido. El problema es cuando esto lo quieres hacer un negocio, un business, algo que daña a los demás, beneficiándote a ti mismo. ¿Sabes? O sea, hay personas que no tienen a veces para comer, que su situación o circunstancia de vida está muy limitada por ciertas condiciones, a veces ajenas, a veces no a las personas, y son las que más gastan en esto. Y seguramente conoces a más de 2 personas que están en ese caso. Vuelvo a insistir, o sea, si la capacidad, o sea, solo es una cuestión de reflexión. Si nosotros pudiéramos cambiar nuestra economía, nuestro estilo de vida, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, todo, este mundo ya sería diferente. Es más, desde hace cientos de años, esto ya se hubiera convertido no en una materia así, sino en una cuestión de otro punto. Buscamos ayuda cuando nosotros somos el fin, no el medio. Ayúdame porque ya no puedo con esto que traigo. Claro, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú has hecho para estar así? No, yo quiero que me digas qué hacer, no qué hice y que esté mal y que tenga que cambiar. Hueva. O sea, no. Esto no opera así. Porque entonces caemos en el concepto que ya habíamos trabajado antes,
de las disonancias cognitivas o la profecía autocumplida. Eso que hace mucha gente de, y ahora vas, y seguramente te está engañando. Por supuesto, si yo voy a ver a una persona que lee la mano, las cartas, y le digo, es que tengo miedo de que me esté engañando mi esposo y así, en lugar de decirle, ¿has probado hablar sobre cuestiones legales con un abogado? Hablar, no sé, de divorcio, de bienes separados, mancomunados. No, quiero ver si no le dieron un embrujo o lo tienen amarrado en el panteón. Probablemente con esta lana que te vas a gustar, pues igual y mejor invítale un café y platíquenlo y háblenlo y hagan, o sea, y sean justos, igual y ya no hay dónde y pues lo menos doloroso, ¿no? No, es que alguien me lo quiere quitar. Pero si entiendes que nadie le pertenece a nadie, que la libre, y entonces caen esas contradicciones, neta, lean o traduzcan lo del estado que subí ayer y se van a dar cuenta de todas estas circunstancias tan complejas en donde desafortunadamente una ignorancia funcional, o sea, no digo ignorancia a personas que no sepan leer o escribir, eso no es ignorancia, esas son otras cuestiones que tienen que ver con políticas educativas, me refiero a la ignorancia voluntaria de cerrarnos a ver o de querernos expandir en algo que a veces no tiene otra visión o solución más fuerte, me explico. Nosotros los psicólogos, créanme, o sea, si yo les puedo demostrar que hacemos esto, y lo agarro y te digo y le meto show. Imagínate yo vestido con una túnica blanca así ahorita, con mi barba que tengo acá, y un turbante, y acá pintado un ojo, y a Shiva, y a Gana, y a la Virgencita, y así, y te armo un show. Te puedo asegurar que en una semana hago más dinero que cuando tuve mi primer sueldo de gerente, ¿eh? O sea, neta, que tampoco era como muy bueno, pero bueno, la realidad es que amo lo que hago y me encanta. Ahora sí, vamos a darle la voz a ustedes. Señorita Patricia, ¿la escucho? Profe, por eso yo le decía que todo tiene una explicación científica. Es Cuando correcto. me iba a poner la mano, ya sabía yo que era una calada, la verdad. Y ahora imagínate, Pati, hacemos este show, neta, hacemos este show, y te puedo asegurar que muchos de tus compañeros dicen, no, y dices, no, y entonces, no, pues mira, te voy a cobrar 100 varos, porque eres alumno, ¿no? Y entonces Bueno, ten 50 para ti y 50 para mí, y es un varo. Espérame tantito, Pati, te voy a, antes de que se me olvide, porque luego se me va la onda. Yo por muchos años viví cerca de la Villita, en la Ciudad de México, en la calle de Unión, 342. Y cuando regresaba del trabajo, generalmente porque me convenía más irme en metro que en el auto, pasaba por la villa, y en la villa había una cantidad impresionante de gente donde yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, estaba el que ponía una víbora, o sea, ahí en la esa, decía, ahora la víbora, no sé qué, y a toda la gente que llegaba de las peregrinaciones, o sea, gente que tú ves que su forma de vestir, que su forma de comer o así está cañón, era la gente que más varo le daba esa. Y ahora te voy a dar, y mira esta estampita bendecida de San Antonio Abad, no sé qué. Ay, güey, es mi pariente, ¿cuánto? Dame 500 pesos y te va a proteger. Y dices, ten. Adelante, Pati. bueno, por eso les decía que cuando uno se tiene la disposición, más bien cuando uno se canaliza en esa frecuencia, es que suceden o se dan los eventos. Porque de cierto modo yo estoy tratando de hacer que pase algo que si no iba a pasar me lo invento. La profecía Entonces, autocumplida, ¿no? cuando me dice lo de la mano, yo ya sabía que no estaba anotando nada. Yo he leído por ahí una colección de libros que tiene mi esposo, que se llama El aprendiz de brujo, y es de programación neurolingüística. Ajá. Entonces, hay una parte en la que dice que el brujo no es brujo porque tenga poder, sino porque de cierto modo ha estudiado las experiencias, ha observado el entorno social y, como dice, con una mayor, obvio, siempre hay un negrito en el arroz, siempre hay alguien con el que chocas, porque con el papá, con un hermano, con la mamá, porque tendemos a tener ese tipo de genes, esa herencia genética de los caracteres que muchas veces chocamos, y por naturaleza, ahora sí que obviamente, se va a dar eso. Claro. Cuando hablaba de lo de la energía y eso, yo ya ese ejercicio lo había visto, lo había hecho,
Pero en relación a lo de la firma y eso, sí hay cierta parte de la grafología que explica el carácter o el comportamiento de una persona. Y a mí me lo han dicho muchas veces, oye, es que con esa letra que tienes se nota que eres un desastre. Sí, soy un desastre, soy muy desordenada, la verdad, y lo reflejo en la manera de escribir. Entonces, a lo que yo iba, la explicación científica es que por conducta, por observación de la conducta, por saber qué es lo que pasa en la sociedad y en el tipo de sociedades en el que nos desarrollamos, se dan este tipo de cuestiones o de este tipo de eventos y uno piensa, me lo adivinó. Claro. Y no es así. Entonces, esa es la explicación más lógica, más científica. Ahora, no lo creí yo de usted, profe, porque desde el principio nos dijo con Sigmund Freud que no era posible, que él buscaba una explicación y que si no se lo atribuía al papá, se lo atribuía a un pariente, se lo atribuía, o sea, le buscaba, como dicen, las mangas al chaleco para poder tener un fundamento, ¿no? Eso es todo, profe. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que es algo que debemos de tener bien, muy bien los ojos abiertos, ¿vale? Insisto, por ejemplo, y alguna vez ya me lo había hecho porque soy igual, de ahí me agarré, y convenientemente, ¿no? Pati es la que más participa, Pati es la que más me ha dado así como una idea de cómo es la onda, y así entonces digo, pues Pati, ¿no? Son un ejemplo. Pero efectivamente, ahora, quiero dejar claro esto, ¿eh? Pati me ha dicho, yo tengo estos libros, yo compré este libro. Hay gente que se la da de muy científica y dice, no, eso es basura y no sé qué, no más gasté su dinero. No saben lo mal que me cae esa gente. Y eso sí lo digo así como es y va a estar en YouTube y me vale gorro. Tú no eres nadie para juzgar o criticar lo que la gente cree o sus gustos. Decirte que no compres o no leas o no veas o no algo de un libro o de un autor o de un así, es como decirte que oigas o no oigas reggaetón porque es malo, porque te hace mala persona. No. Y eso ya lo he hablado con un muy querido amigo, muy querido, muy querido amigo, el gordo, el señor Hugo Valle, que por cierto es músico de nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y queridísimo, entrañable amigo mío, hermano. Y decíamos, la música no tiene la culpa. Lo traspolo esto a esa situación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, insisto, mucho a veces por la cuestión del mame y así? Ahorita mira, fíjate, acaba de salir algo interesante. Y decimos, no, es que la gente que oye el reggaetón es así y así, y es machista y es así y así y así. ¿Y sabes qué? Hay gente que puede ser todo lo contrario y lo escuche. Oiga, a mí por ejemplo, a mí me encanta el metal, yo soy un fan del metal, me gusta mucho el rock, el metal y así, y mucha gente dice, no, es que esa música es satánica, es del diablo. A ver, no, que esa música de Alice Cooper inspiró a tal asesino, no sé qué. ¿Cuánta gente que ha cometido crímenes atroces contra niños, mujeres, ancianos, adultos o personas en general, escuchan a Juan Gabriel, a Holanda Vaselina? O sea, no es eso. No es algo que tenga por ahí la culpa. Insisto, hay muchas personas que caen en el extremo, o sea, quieren demostrar que la ciencia es lo más chido del mundo y no sé qué, y caen en un saber dogmático. Todos podemos leer y escuchar la música que nos guste, creer lo que nos guste, o sea, mientras sepas que solo es un gusto y que está padre, pues está bien. Mahatma Gandhi decía, las religiones son como los ríos, mientras todas lleven al mar, mientras todas te acercan a ser una mejor persona, mientras profeses una fe que te ayude a crecer, a ser bueno, a ser chido con los demás, a ayudar y todo eso, pues está todo dar, ¿no? Pero no, pues es que nosotros somos más buenos porque tenemos la licencia, ¿no? Entonces dices, no manches, o sea, eso es complicado. Y caemos en esos excesos. ¿Sale? Muy bien, Pati, muchísimas gracias. Vamos a hacer cosas interesantes. Va a ver. Valeria, adelante. Sí, continuando con lo de Pati, yo por eso desde un principio le dije, a mí me gusta dudar mucho de lo que pasa, porque yo sabía que esto tenía una explicación, pero obviamente como la mayoría de las personas, pues obviamente no creí que si fuera así como que wow, ¿no? Es un super teatro y cosas así. En su tiempo yo leí un libro, es de Alejandro Bolnier, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre esto, sobre
los amarres, la mano y todo ese rollo, ¿no? Cuando lo empecé a leer, mi mamá me dijo, no, no lo leas porque eso es, te va a enrollar mucho y te lo vas a creer y si de por sí no quieres creer en la religión y cosas así, ¿no? O sea, me empezó a decir, no, te vas a volver así y así y así y no vas a querer y cosas así, ¿no? Yo lo leí porque me interesó una parte en donde la protagonista de esta historia va con una bruja porque ella piensa que su marido le es infiel y le hace un amarre para que según su marido se quede, bueno, para no hacerla tan largo, al final del libro su marido y ella se terminan divorciando. Ah, Porque pues, no, ya nos lo spoileó. efectivamente, pues sí le era infiel, ¿no? Pero pues por más que el señor quería seguir con ella, pues ella ya tenía varios aspectos que ya no le gustaban, o sea, simplemente una cosa que se diera. Y es a lo que vamos, ¿no? O sea, las personas pueden creer en lo que quieran. Mi papá me lo decía una vez, es que las personas, por ejemplo, los que son católicos, los que son cristianos, yo tengo mi novio tiene a dos mejores amigos que son muy cristianos. Ujú. Y cuando yo los conocí me decían, no, ¿qué religión eres? ¿No? O sea, luego, ¿en qué crees, no? Y yo así como que, pues realmente nada, ¿no? Yo creo más bien que si hago las cosas bien, disfruto lo que hago y soy buena persona, pues no tengo problemas, ¿no? Y ellos me decían, no, es que no, y es que no, y es que no, y es como que... Entonces, de ahí surge el que yo tenga muchas dudas acerca de, por ejemplo, esto de leer la mano, el Ujú, de los amarres, ujú. el de si pones una vela para la buena suerte, que tu borreguito para la abundancia, o cosas así, ¿no? Las pulseras que luego según las trabajan, no sé, o sea, muchas cosas. Yo siempre estoy así como que, no en contra, pero sí buscando el porqué de las cosas, ¿no? Yo sabía que desde un principio que le dijo a Patty que pusiera su mano, yo Ujú. dije, no, pues le va a dar la mano, ¿no? Y le va a sacar, no sé, que según tuvo algún trauma o no sé. Claro, 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 claro. O sea, yo ya sabía lo que iba, porque no es la primera vez que lo veo. Ujú. Pero sí me llama la atención, pues el saber en qué se basa, ¿no? O sea, más que eso, decir, a ver, ¿por qué, no? O sea, ¿en qué se basó? O cuál fue su primer conocimiento de eso, ¿no? Le repito, no soy muy fan de Alejandro Bornier ni de Paulo Coelho porque la gente lo relaciona más con lo espiritual y le quita mucho sentido al libro porque el libro no se trata solamente del espíritu, también se trata de entender ciertas cuestiones que fueron antes que nosotros, lo de la alquimia, la magia, el oscurantismo, o sea, varias cosas, ¿no? Ujú. Entonces, me da mucho ruido en mi cabeza esto, porque yo sí quise estudiar psicología, porque yo sabía que no solamente me iba a sentar en un escritorio a escuchar los problemas de las demás personas y decirles, ¿sabes qué? Vuelves en la siguiente sesión y darles como 2 años de sesión y Y pura sacar de plática ahí del carro, ¿no? Sí, claro, claro. y decirles, ¿sabes qué? Ya no tienes nada, ya te curaste. O sea, yo Ajá. sabía que no iba para eso. Ujú. Yo sé que la psicología no es para eso. No, pues de hecho no curamos nosotros, básicamente, ¿no? No se puede. Yo sé que pero sí me llama mucho la atención el saber cómo funciona todo esto, porque para mí lo que pasa dentro de mi cabecita sí es como Ujú. que más importante que lo demás, ¿no? Está muy bien. Porque de aquí viene todo, o sea, literalmente de aquí viene todo. Creo que el último órgano que se muere en sí, creo que es el cerebro, ¿no? El que se apaga es el cerebro. No sé si estoy en un error o algo así, pero yo siento que es más importante saber qué es lo que pasa aquí arriba que en todo lo demás. Yo siento que si algo está mal aquí arriba es lo que hace que el cuerpo deje de funcionar o una función posterior a la mente pues deje de funcionar, ¿no? Porque es lo que alerta. Entonces, siguiendo con esta cuestión, ya para no darle vuelta. No, está bien, adelante. Me llama la atención porque así justamente pensaba Freud, ¿no? Y dijo, no, sí, Sí, hay algo que afecta arriba en la chimenea y entonces, pues por eso luego no funcionan los pies. Y lo logró, o sea,
dentro de todo lo que tú quieras y lo que mucha gente critica y así, pero pues al final de cuentas hacía, por el caso de la chica que no podía mover sus piernas por lo de su cuñado, pues al final de cuentas había una solución, ¿no? Que no era por allí, o sea, que tenía que ver más con otras circunstancias que eran, o que al día de hoy sabemos, están más ligadas a funciones neurológicas, ajá, specific lacks de esa onda. Pues en aquel entonces no había la maquinaria, ni las herramientas, ni los instrumentos, ni los brain scans y todo eso como para demostrarlo. Y en su momento funcionó. O sea, es como decir, hace muchos años la gente era operada y no tenían anestesia. Y a muchas personas les tuvieron que amputar alguna parte de su cuerpo solamente embriagándolas o colocándoles. Después vino el formol, ¿no? Ese que según te ponen aquí y te duermes, lo cual es una mentira. Y ya después ya vino la anestesia local, la anestesia general, y vendrán más cosas, ¿no? O sea, yo me quedo mucho en esa parte que dice usted, de que no podemos ver el mundo como se veía hace muchos años. Ni podremos verlo dentro de 20 igual a como lo vemos hoy al 2021. ¿Sí me explico? O sea, en el año 2041 no podemos, o sea, sería un retroceso grave, que es lo que muchas veces nos pasa como sociedad, como humanidad, y queremos ver el mundo como era hace un año, ¿no? Cuando todo lo único que pertenece, que es constante en la vida y en el mundo y en todo, es el cambio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, sí, hay que dudar, por supuesto. Yo creo que el principio epistémico, ya se lo habrán mostrado ustedes en clase, el principio epistémico del cambio paradigmático en el conocimiento de las cosas es la duda. Yo se los expliqué con Descartes. Nosotros tenemos que dudar de todo. Hablábamos de eso de la gente. Tú esa vez, no sé, me estaba inspirado, no sé, cuando platicaba con su compañera, no me acuerdo cómo se llama, que le decía, el problema no es la religión. Ajá. Yo le decía o le hacía la comparación, el problema no es la empresa ni el producto, sino a veces el vendedor. Y está muy bien. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, y que la iglesia católica y los padres violadores, y he conocido en otros sistemas sectaristas o dogmáticos así, gente que ha hecho cosas peores y no las andan buscando para juzgar, y ahí están. O sea, gente mala la vas a encontrar en todas partes, gente buena la vas a encontrar en todas partes, y lo que importa que nos salve o nos ayude como humanidad, pues es justamente la razón, la conciencia de las cosas basadas en una comprensión real sobre lo que hacemos. Y digo conciencia no como eso que no existe y tal, sino como el poder tener un control o un dominio de nosotros dentro de nuestras funciones cerebrales superiores para entender que esto pasa. Ajá. Ahora, que también hay cosas, Valeria, que debemos de tener o mantener respeto, sí. De repente hay gente que es tan fundamentalista que acaba haciendo todo lo que critica. Y lo decía usted, ¿no? De sus amigos de, no, pues tú cómo eres, ¿no? Dice, no, pues tal, ¿no? Uy, no, estás mal por esto. Y ok, pero pues yo respeto, ¿no? Y entonces dices, hay una situación entonces que tiene que ver con el aprovecharse de la gente. Algunas personas me han dicho, profe, ¿es cierto que en Alcohólicos Anónimos, que es una institución muy loable y muy fuerte en muchos aspectos, es cierto que en Alcohólicos Anónimos sustituyen el vicio del alcohol por el vicio del grupo? No te puedo decir que sí, porque no creo que opere de una lógica así, porque entonces esto sería otra cosa. Pero en muchos casos a las personas les sirve o les funciona y va. O sea, yo he conocido, por ejemplo, personas que tenían en riesgo su matrimonio por el consumo del alcohol y terminaron rompiendo su matrimonio, su relación, vínculo familiar, porque se dedicaron más al grupo. Y están bien, o sea, dices, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas o cosas así. Es correcto, dependerá, insisto, de cómo lo vive o lo percibe cada quien, pero no podemos generalizar. Decir que tú estás mal solo porque no coincides con lo que yo pienso es un absurdo, como decir, entonces, como no piensas como yo y yo sé más que tú, estás en un error, entonces es más absurdo aún. Buscar la verdad absoluta no es un trabajo que tenga que ver con la ciencia, lo he repetido muchas veces, tiene que ver con una construcción sobre la cual nosotros vamos sentando las bases de nuestro propio entendimiento y comprensión del mundo. Que en el camino nos podemos encontrar cosas más interesantes, más divertidas, más que otras, sí, por supuesto. Pero también tenemos que ver que no muchas veces lo que es padre, bonito, divertido es necesariamente lo que es más bueno para mí. A mí me encantan los videojuegos y no me puedo, o sea, yo pudiera, y lo he intentado,
pasarme más de 20 horas jugando, ¿no? O terminando un juego, o platicando con mis cuates de juegos o así. Y no por eso, pues lo hago todo el tiempo. Sería muy hedonista esa parte, ¿no? Entonces, también esto hay que aprender a disfrutarlo, pero también hay que dudar, ¿sale? Muy bien, Valeria, gracias. Pati. Considero que todo esto obedece también a la herencia cultural que traemos, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, ahora sí que lo que vemos en la sociedad y la influencia de otras personas también nos lleva a creer en este tipo de cosas o dejarnos llevar a veces, porque no tenemos, no sé si es la capacidad para nosotros mismos enfrentar las situaciones que la vida nos presenta o no tenemos como que el conocimiento de que existen otras cosas y no dejarnos llevar por lo que se supone nos va a solucionar la vida de manera más fácil. Porque finalmente todo esto que la quiromancia y todo eso, buscamos siempre una respuesta a lo que nos está pasando, como nos decía usted. Pero no, nunca, yo jamás he escuchado a alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Mejor vamos con un psicólogo, un terapeuta. Siempre hay, no dicen que fulana persona cura, que sotana persona hace esto. Entonces, digo, finalmente las personas que, como nosotros, que nos estamos preparando, tenemos fundamentos sólidos para poder decir, te pasa esto por tal o cual motivo, circunstancia. Pero algo que la sociedad, sobre todo creo que a nosotros los mexicanos no nos gusta es enfrentar y afrontar nuestra responsabilidad. Ahora, dicen muchos yo creo que no solo a los mexicanos, en general a cualquier ser humano puede caer en ese punto. Que nosotros seamos una mezcla de muchas cosas, o como lo veíamos cuando el origen de la psicología en México y por qué es tan complejo México, pues igual podemos caer en ese punto, ¿no, Pati? Sí, y finalmente digo, pues si queríamos tener negocio, ganar dinero con la profesión, algo que he aprendido de mi esposo que me dice, mira, si quieres hacer dinero, no estudies, dedícate a hacer negocios. Claro, o sea, no es lo mismo, o sea, trabajarle a alguien que trabajar para ti mismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Que hay gente que con un empleo, o sea, de 9 a 5 y con días de vacaciones y así, gana muy bien, tampoco justifica que solo, pues, es como esa de, hay que ser microempresarios y ahora sé y empodérate y no sé qué. No, o sea, también es un riesgo. Gracias, Pati. Adelante, Getsemaní Ruiz. Aquí entraría el pensamiento mágico y mítico. El pensamiento mágico y mítico. Conozco el pensamiento mágico religioso, pero el pensamiento mágico mítico, ese sí no lo he escuchado. ¿Me puede ilustrar un poquito más, por favor? No, el mítico pues es de los mitos que creemos, ¿no? Que a esa persona nos va a curar. Y el mágico es de lo que decía, ¿no? De las limpias y todo eso. Ok. Yo lo resumiría más en lo que ya trabajamos nosotros, una tarea la semana pasada, que es la profecía autocumplida, el autosabotaje o las disonancias cognitivas. El pensamiento mágico lo pudiéramos definir o trabajar como, por ejemplo, en la profecía autocumplida, ¿no? Y era como yo te decía cuando era niño, que le pegué sin querer a mi mamá y me dormía agarrándome la mano porque me habían dicho que se me iba a secar. Y neta, yo temía por mi mano, ¿no? O sea, decía, güey, te amo, no quiero que te seques. Y le echaba agua, no sé. Después te das cuenta que eso no sucede, ¿no? Entonces pudiéramos pasar a otras circunstancias, ¿no? Y el pensamiento mítico, que tiene que ver con... ¿Qué, perdón? ¿Qué era? Con lo que llegábamos a creer, ¿no? Que, ay, Ajá. sí, me va a curar esa persona, me va a dar una limpia Es la profecía autocumplida, de verdad, o sea, yo he visto gente, y no solo con brujos o así, lo he visto, por ejemplo, y les platicaba el caso, vean cómo de repente no captamos, o no sé si no me explico muy bien, les decía de mi abuelita, ¿no? O sea, mi abuelita no se iba a curar, aunque la lleváramos con el mejor especialista, el más caro, el más cañón de todo el mundo, si no llegaba mi tío Ricardo, ¿no? O sea, él era el único que la podía curar. Y aunque le diera el mismo medicamento, te dije, o sea, la tuvimos que llevar, no se sintió bien después de ir, de tomarse la medicina, y llegó Ricardo y dijo, bueno, pues básicamente es lo que yo le daría, o sea, sí que se lo tome. Ya me siento bien. Entonces, ok, o sea, dices, opera de muchas maneras, ¿no? Y eso que no he entrado al campo de
de la hipnosis, en donde igual es todo un show, pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando estemos en psicología de la salud. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aclaración? ¿Qué les pareció el ejercicio? Todo un show, ¿no? Efecto placebo, profe. Exactamente, el efecto placebo. Ven cómo sí podemos tener. Ahora, insisto, no es como para que vayas y andes ahora pregonando, uy, no, si tú crees que los psicólogos curan, uy, no, crees que la psicología es eso, uy, no, tampoco, hay que respetar. Insisto, ¿no? Estas situaciones o circunstancias nos orillan a hablar así. Eso de las firmas, rápidamente te lo presento, eso de las firmas, del análisis de la firma y así, es una pseudociencia que tiene tiempo. Déjame si anda por aquí, psicología como ciencia, covarianza, inteligencia, creo que es este. No es este. A ver, aguanta. Pues para qué le hago al vivo, ya sé dónde está. Aguántenme. Hay algo, yo lo explicaba en otra clase, en una clase de test psicológicos estandarizados, en donde vemos pruebas que están probadas, estandarizadas, así tal cual, test, en donde, por ejemplo, vamos a ver uno que es el MMPI, es una prueba de personalidad, vemos el 16FP, y tanto su construcción, su aplicación, su calificación es súper compleja. Y entonces mucha gente dice, ay, ¿para qué aplico el MPI si necesito las plantillas y aparte está bien cara? Mejor, a ver, dibújame un árbol. Dibujaste un hoyo, eso quiere decir que tienes cosas que te faltan o no has curado cosas con tu niño interior. Y yo así de no manches. Salvo una persona, en este caso una mujer que esté embarazada, puedo hablar de que tiene un niño interior. Pero hablar de que no has hecho las paces con tu pasado, cosas así, de verdad que es un poquito complejo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Les explico de dónde viene eso de la firma. Test psicológicos estandarizados, aquí está, materiales de apoyo, Wonder, aquí está. Fíjate lo que trabajamos en una presentación con tus compañeros de cuarto. Cuando queremos utilizar herramientas, de las cuales voy a hablar más adelante, en cuanto a la construcción de un buen diagnóstico, que insisto, así como el doctor tiene el termómetro, el bauma, el esfigno, todo esto, finómetros, nosotros utilizamos o podemos utilizar algunas pruebas, ¿sale? Pruebas psicológicas o psicométricas, en este caso, que es mejor dicho, que nos pueden ayudar a comprender cómo opera o funciona el ser humano. Pero bueno, hubo una teoría que desde hace muchos años, e igual en algunas otras culturas como la China o las culturas orientales, tienen mucho que ver. Te voy a platicar algo, quizás te dé risa, quizás te deje dudando, pero créeme que de lo que voy a hablar ahorita no es real, y es la frenología. Durante el siglo XIX se puso muy de moda. De hecho, muchos autores que nosotros revisamos en estadística partieron de la frenología o la eugenesia. La frenología es una antigua teoría pseudocientífica sin ninguna validez en la actualidad que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del cráneo, la cabeza, las facciones, las manos, etc. ¿Imaginas que algunas partes de tu cuerpo dijeran cosas sobre ti? Por ejemplo, la fisonomía, que viene de dos raíces o sufijos griegos, que es fisum, que significa forma, y nomía, que significa ley. Ojo. Se denomina fisonomía a la apariencia del rostro de un individuo y, por lo tanto, es el aspecto en la cara del ser humano. La fisonomía está determinada por las características del cabello, las cejas, los ojos, la nariz, la boca. Y aquí es en donde, al igual que con la grafología o la grafoscopía o la astronomía o la astrología, esto de aquí, la fisonomía, puede irse o dividirse en tres aspectos. Por ejemplo, podemos hablar de los fisónomos, que son las personas que se dedican a hacer retratos hablados de personas que no tienen una fotografía y que se han perdido y necesitan encontrarlas. O de las personas que supuestamente leyéndote la distancia que hay entre tus ojos, la forma de tu nariz, tu frente, tus pómulos, cosas así, pueden decirte algunas cuestiones de tu personalidad. Ejemplo, las personas de barba o de mentón muy fuerte así son personas fuertes o recias, lo cual es un absurdo, pero bueno, vamos a continuar con ello. El color de la piel, por ejemplo, se vincula a la fisonomía.
¿Es cierto, profesor, que es más fácil que una persona de tez morena cometa más crímenes que una persona de tez blanca? Más allá de eso, de no ser posible, eso es una cuestión racista y vamos, a veces ligada hasta con la eugenesis. ¿Sale? Pero bueno, continúo para que entendamos esta parte. ¿Mm? Mira las personas. Nosotros tenemos la capacidad de descubrir o de analizar los rasgos de las características de un rostro. Por ejemplo, de los 6 rostros que ustedes ven aquí, ¿cuál es el rostro que está enojado? El primero. Tercero. El primero, correcto, porque como podrán darse cuenta, está presionando sus labios, sus ojos están entre su ceño fruncido y así. El de duda. El tercero. El tercero, El porque tercero. entrecierra los ojos, claro. Ujú. El de dolor, sufrimiento. El último. El sexto. El El último, último. muy bien. Y digo, sin que ustedes sean fisonomistas pueden identificarlo, ¿cierto? Ahora, breves datos absurdos que la gente cree. Zófiro analizó la cara y la conformación somática de un sujeto. A través de esto pudo saber o reconocer cuáles son sus virtudes y sus vicios. Existen exámenes que afirman que los sujetos que presentan ojos torcidos son puntillosos o agudos en maldad. Las personas lampiñas son de maldad, sobre todo si son mujeres, y las personas jorobadas suelen ser malas o lujuriosas. Giovanni Battista de la Porta, un sujeto que sostenía que la fisonomía era la interdependencia del cuerpo y del alma y que señalaba algunos signos somáticos de índole criminal, puede apreciarse específicamente en el tipo o forma de la nariz o en la estatura. Cosas locas que se creían en aquel entonces. Se creía que existen 5 formas primarias de la personalidad y que pueden ser reflejadas en el rostro. Rostro de pera, ligado al fuego, un rostro redondo ligado al agua, un rostro triangular ligado a la madera, un rostro ovalado ligado al metal y un rostro cuadrado ligado a la tierra. Además de 3 formas mixtas de madera como otro elemento, el diamante, la ovalada mental y el corazón, en donde básicamente dependiendo de la forma o la fisonomía del rostro, podías decir qué tipo de persona era con la que tú te ibas a relacionar. La frenología, les decía yo que se tenía que ver específicamente con una forma de idea de un sujeto llamado François-Joseph Gault, en la que establece que el contenido de una persona se va a moldear por la manera en la que este es contenido, en el caso del cerebro, el que le da la forma del cráneo, lo cual, insisto, pues es lógico, pero también es muy absurdo considerando que buscaba observar características que, con base a esto, puedes saber si las cualidades o los caracteres del sujeto, desde su nacimiento, tendrán algún tipo de repercusión. Los criminales se supone que tienen extraordinariamente desarrollados los centros del instinto de defensa, el coraje o la tendencia a reñir. Son personas agresivas y generalmente lo puedes observar por la manera en la que se sitúan detrás de las orejas ciertas circunvoluciones o centros en el sentido carnicero. Pero bueno, más allá de eso y sin caer en otros temas, porque obviamente no es lo que ahorita corresponde, sí quiero que te des cuenta cómo es posible que muchas personas creen todavía esta parte. Lo que decía Patti, le decía que hay que tener también un poquito de cuidado con eso, y ya lo había comentado cuando les decía cuáles habían sido los trabajos de Francis Crick. Nosotros no podemos heredar el carácter de nuestros padres, no los heredamos, no, ni de nuestros criadores, ni cosas así. Ahí hay un determinismo, una profecía autocumplida. Si a una persona, si a un niño le dices, obvio, que viva en un sistema familiar determinado, ¿no? Tú eres igual a tu papá, eres igual a tu papá, eres enojón igual a tu papá, eres gritón igual que tu papá, y en eso, y lo vas determinando. Lo veíamos con las leyes, por eso quería ligar esto y dar esta clase. Lo ligamos con las leyes, ¿no? O sea, la presencia constante de un estímulo. Eres igual a tu papá, eres igual a tu papá, eres igual a tu papá, va a tener obviamente una reacción. Y no es la genética. La genética tristemente te puede llegar a dar relaciones más fuertes, por ejemplo, con algún tipo de enfermedades o deficiencias físicas que con alguna otra cuestión del carácter y todo. Nosotros somos producto del medio. Patti. Profe, sí
llama mucho la atención esta parte porque, digamos, hay personas que no han convivido con el papá o la mamá o X familiar y cientos de esa persona, aunque no lo hayan visto, porque digo, finalmente cuando dice uno, ay, eres igual a tu papá, obvio, la convivencia que se tiene diaria con X, Y persona nos lleva a imitar la conducta, pero cuando pasa esto de que no hay esa convivencia, entonces, ¿a qué se debe? A que entonces la persona que nos lo dice nos está metiendo una idea que es muy de ella o de él, de cómo es la otra persona. O sea, te lo voy a poner así. Ok, tú dices, mi papá es gritón, enojón y berrinchudo. Y mi papá me ha dicho que me parezco mucho a mi mamá y me ha dado una serie de estímulos que pues al final de cuentas me ha convenido creer o agarrar. Pero si solamente una persona, ejemplo, ¿no? Mi papá murió cuando yo era bebecito y mi mamá me dice, es que eres igual a tu papá y tu papá dormía así y se ponía así y hacía esto y hacía lo otro. Puede que físicamente allí sí la genética no falla, pues obviamente va a decir tienes rasgos físicos parecidos o similares, pero en realidad lo que estás haciendo es determinar a la otra persona en función a algo que ya ni siquiera ve. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, que te dicen, eres igual que tu papá cuando era joven. Y dices, ah, pues no lo conocí, seguramente sí. Y ves una foto y dices, wow, sí, es cierto. Ok, eso sí tiene que ver. Es más, hay estudios estadísticos de, por ejemplo, Sir Francis Galton que hablan de ello y que comprueban de alguna manera la forma en la que tuvieron que pasar N cantidad de generaciones para tratar de comprobar la teoría de su primo, que era Charles Darwin. Pero que el carácter sea un determinante generado por la herencia genética o así, la realidad es que no. O sea, no hay una prueba científica que lo demuestre y sí existen las pruebas basadas en la constante y continua A, o convivencia, o B, repetición continua e incesante de que una persona era o es como era otra. Punto. Sale, Pati. Lo que pasa, profe, es que, bueno, mire, pasa que mi niño no es hijo biológico de mi esposo. ¿Está bien? Ajá. Pero yo veo que nunca le he hablado de su padre, Ajá. de hecho no le gusta que toquemos ese tema, pero veo que tiene ciertas conductas que son muy, muy similares a las que tenía él. Y nunca le he dicho, eres igual que tu padre o haces esto igual que el padre biológico. Ajá. Entonces, es la parte que me llama la atención. Aparte porque en algún momento en una conferencia por parte de mi esposo del programa de educación médica continua, escuchábamos en algún punto un ponente que decía que actualmente era tema de estudio que los genes sí llevaban dentro de los caracteres el carácter como tal de los individuos. ¿Cómo? Que era tema de estudio en la actualidad que digamos que genéticamente sí hubiese la posibilidad de que las conductas se heredaran, pues. Ok. Ahí es en donde volvemos al punto como de repente caemos en eso. Aquí hay dos cosas, Pati. ¿Qué edad tiene su hijo? 12 años. 12 años. ¿A qué edad conoció usted a su papá? ¿A mi esposo o a su papá? A su papá. ¿Cómo? No lo entiendo, profe. Ajá, ¿a qué edad lo conoció? ¿Qué edad tenía el papá de su hijo cuando usted lo conoció? Uy, no me acuerdo, 40 y tantos. Ok. Entre los 12 que tiene su hijo y los 40 y X que tenía el papá de su hijo, hay una diferencia como de 32 años, ¿cierto? Vea y preste atención a lo que le voy a decir y lo digo de manera muy general, sin caer en ninguna situación fuera de. Cuando usted dice que su hijo tiene ciertas actitudes o reacciones similares a su padre y su hijo tiene 12 años y a su papá lo conoció de 40, en realidad, e insisto, lo digo con todo respeto, es más su... no sé qué sea, no voy a poner aquí un paréntesis, es más póngale usted el adjetivo calificativo como o el mi verbo que explique, percepción. ajá,
de verlo que en realidad lo que es. Indudable e invariablemente, y eso sí se ha comprobado, o sea, esto lo hizo no apenas alguien, sino lo hizo Gregorio Mendel en el siglo XIX, principios del XX. Obvio, nuestros padres nos van a hacer o nos van a heredar rasgos físicos. Es más, insisto, hay estadísticamente estudios que desarrolló Sir Francis Galton con relación a la estatura de los padres. Eso sí se puede medir. Pero el carácter es algo que al final se forma. O sea, yo no puedo decir que un bebé porque llora mucho es de carácter fuerte. Eso sería, insisto, caer en estas cuestiones de la magia o de la situación. ¿Sale? Y cuando también observo cosas que él hace y que yo sé que yo hacía de niña, pero que jamás le he dicho, ¿qué pasa? ¿También es lo mismo? ¿Cómo? Es que, por ejemplo, mi hijo en ocasiones Ujú. tiene ciertas Ay, no le a escuché. ciertas situaciones, ¿Cierto y qué? era a ciertas situaciones, y era la Perdón, es misma que no le escuché forma. lo anterior, como que se trabó. Que por ejemplo digo, a veces mi hijo veo que reacciona de cierta forma ante algún estímulo. Entonces, yo recuerdo en mi infancia y yo hacía lo mismo, pero yo jamás le he platicado eso a mi hijo. A ver, le voy a poner un ejemplo. Ajá. Yo le tengo miedo a las lagartijas, ¿sale? Les tengo mucho miedo, me parecen los animales más feos y repulsivos y así. Con mi hijo Gael, pues yo le decía, ay, no, es que a mí me dan miedo a las lagartijas. Desde que era pequeño, desde que ya tenía, digamos, desde la perspectiva de Piaget, las operaciones, las preoperacionales, ¿sale? Y de repente un día íbamos en el campo, veo una lagartija y grita y le hace, ¡ah, una lagartija! Y digo, oh, mi hijo heredó el miedo de las lagartijas que yo le pasé en mis genes. Y dije, no es cierto, él aprendió, él lo vio, porque vamos, esas formas de reacción que usted tenía ante determinados cosas, sujetos, objetos o así, lo ha repetido. O sea, a mí al día de hoy, y digo, no es porque lo tenga o no que trabajar o no sé, pero pues me dan cosas las lagartijas o no me gustan. Es como decir de la comida, a mi hijo no le gusta la sopa de fideo porque a mí no me gusta la sopa de fideo. No, a tu hijo no le gusta la sopa de fideo porque al igual que tú y al no gustarte a ti y no prepararla, no guisarla o no comértela, él aprende a hacerlo. Yo me quedo con el ejemplo más de lo que decía del papá, ¿no? O sea, si usted me dijera, no, yo conocí a su papá casi casi desde que nació, desde que estaba chiquito, y entonces sí veo que está cañón que tenga las mismas actitudes frente a un estímulo o así, sí estaría complejo. Pero la realidad es que lo conoció más allá de los 40 años, entonces, insisto, y lo digo con todo respeto, a veces más es nuestra, póngale allí, pariente, ideación, ganas, gusto, no sé, de verlo, que en realidad lo que es, ¿sale? O sea, no se puede heredar. ¿Se puede dar una enfermedad? Sí. Mi mamá era diabética, mi papá era diabético, mi abuela era diabética, mi abuelo era diabético, y la mamá y el papá de mi papá y de mi mamá eran diabéticos. Obvio, hay una predisposición genética y eso puede llegar a tener ciertas eventualidades que se detatan también, obviamente, porque el modo, forma cultural, estructural de alimentación, pues puede llegar a ser exactamente el mismo. Es como decir, es que yo tengo agruras porque mi papá tenía agruras y mi bisabuelo tenía agruras porque comemos chile. Pues va a ser un hecho que mi hijo Gael tenga agruras porque igual va a comer chile. Pues en realidad no, o sea, no es la genética, sino el consumo exacerbado de picante, lo que generación tras generación va a generarte úlceras gástricas. No que haya un gen que diga, el gen de las úlceras gástricas, actívaselo así. No como tal. Y eso sí tiene que ver con el avance generacional. Y eso ya hablaríamos temas de genética que, insisto, Francis Crick fue pionero. ¿Sale, Pati? Entonces te digo, y lo digo con mucho respeto porque a veces así nos pasa. Cuando nos dicen, por ejemplo, ¿no? Son varias cosas, pero nos dicen, déjame ver si lo tengo por acá. No lo tengo, creo que lo presté. Nosotros buscamos a parejas que son iguales a nuestra papá y a nuestra mamá. Psicoanálisis, ¿no? Tú te vas a enamorar de alguien que te recuerde o te proyecte a tu papá o a tu mamá. O que físicamente se parezcan. Y dices, no se parecen físicamente a nada. Mi papá era moreno, mi novio es güero. Mi papá era alto, mi novio es bajito. Mi papá era lampiño, mi novio es barbón. Pero se parecen en el carácter. Los dos me hablan igual.
y me someten y me dicen, no, y me gusta, porque así era mi papá. No, en realidad no estás acostumbrada a que tú inconscientemente o así veas algo de alguien en tu algo, ¿no? Sino más bien, que tú estás repitiendo una conducta. Que te gustaron esos estímulos. No, pero prof, sí es cierto, mire, yo no conocía a mi papá, pero lo he visto en fotos y ahora resulta que mi novio tiene ciertas características similares a él y mire que es el peinado y no sé qué. Ok, salvo que sean primos, lo cual pudiera llegar a ser hasta estadísticamente más posible que lo que voy a decir, no habría una relación. ¿Por qué? Porque en realidad es más lo que a veces uno quiere ver en los demás y eso es un problema serio. A veces nosotros, digo, ya estaríamos entrando, perdón, en otro tema, pero en muchas ocasiones es más lo que nosotros les ponemos a las otras personas que lo que en realidad son. Los hacemos más buenas, más fuertes, más, no sé, las exacerbamos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un artista fallece. Hace unos días falleció el baterista de los Rolling Stones, ¿no? Y fue un sujeto súper relax, súper tranquilo, a diferencia de Mick Jagger, así. Él se iba de traje, todo, o sea, todo un inglés, ¿no? De la old school. Y nadie decía nada, o sea, hasta antier nadie decía nada de él, ni de los Stones. Y ahora, Trending Traffic ay, que era el mejor, y ahora, así, es como las personas fallecen y son más buenas o más malas de lo que en realidad eran. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, ¿queda clara la duda, Pati? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, estaba escuchando a mi compañera Patti y tengo un primo que, bueno, más bien tengo una tía que Ajá. tiene un hijo, pero su papá pues prácticamente se dejó de hacer responsable de él casi desde que nació, ¿no? Ujú. Después de tiempo, cuando el niño ya tiene como 10, 11 años más o menos, mi tía se vuelve a juntar, pero nosotros en la familia siempre decíamos, ay, es que no sé, como que hasta rasgos físicos de Enrique se llama su papá, Ujú. de Enrique está agarrando, Ujú. ay, Digo, no, es que pausa, los pausa, modos de pausa, Enrique. pausa. Y ahí sí, rasgos físicos, pues es de ley. O sea, es de ley. Sí, sí se acuerdan del experimento de Gregorio Mendel y los chícharos, ¿verdad? Espérame. Ahorita regreso contigo. Sí, profe. Gregorio Mendel hizo un experimento basado con los chícharos. Ajá, de hecho él era un sacerdote sueco. Y se dio cuenta de que cuando juntaba un chícharo de un color y un chícharo de otro iba a tener chícharos de formas diferentes. Ajá. O sea, sí se acuerdan de este trabajo en la primaria, en la secundaria, ¿cierto? Sí, sí lo recuerdo. Bien, pues excelente. Obvio, si yo tengo un hijo, pues va a tener rasgos míos. Si no tiene rasgos míos, Entonces no es su hijo. ajá, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, efectivamente. Te pongo un ejemplo, yo tengo un gato hornillo, es el amor de mi vida, es un gato bien bonito, pero él un día llegó con una gatita, estaba embarazada la gatita y tuvo gatos. Gato hornillo es atigrado, blanco con amarillo y rayas. Salió una gatita gris que se llama Canela, que tiene Sony, la licenciada Sonia García de la escuela. Y otros dos gatitos, Gatolás, que era su hijo, el que más me gustó, pero era como persa, así como negrito de la cara y así, pero se nos perdió. Y otro que era una gatita de estas que salen como de 3 colores. Ningún gato se parecía a Gatornillo. La hicieron de chivo los tamales a Gatornillo. Pero si hubiera salido un gato, es como con los, vamos, la misma expresión, ¿no? De los perritos que se busca perrito de tanto, ¿no? ¿Cuánto me cobras la maquila de perritos? No, pues 15,000 varos porque tiene pedigrí. Ah, ok, aseguras, es lo mismo con los caballos y así. En los seres humanos, por fortuna, eso no sucede. O sea, no es así como, ay, mejora la raza, amiga, búscate un novio guapo, alto, así, mejora la raza. Eso es eugenesia y eso es muy racista. Pero bueno, continúa, Abby. Ajá, entonces decía yo que pues todos ahí en la familia decíamos, es que está agarrando los rasgos de Enrique. Ajá. Y luego, por ejemplo, los comportamientos también los aprendía de esta persona. Pero
no sé, un día muy, muy, muy inesperado, pues mi tía nos dice, estoy embarazada. Ujú. No, pues que sí. Y nace su hermana, y este niño deja de tener como esa, no sé, como esos comportamientos, ya no se le veía tanto como el físico de esta persona, o sea, no sé qué fue lo que pasó, o sea, hasta el día de hoy yo no me encuentro una explicación, pero es Ujú. así como de, no es que ya no se parece, o sea, no sé por pero, o sea, me causa mucha controversia todo eso. En realidad no es muy complejo. Mire, los gestos, las gesticulaciones, esa maña que tiene tu mamá de hacerle así, que también tú tienes, es porque las aprendimos. Vimos eso con Piaget, ¿se acuerdan? Nosotros somos producto de lo que enseñan. Han visto el juego simbólico. Piaget habla del juego simbólico. Ejemplo, está Ana Luisa, mi niña pequeña, y yo le hago así, y ella se pone así, y le hago, y ella le hace. Y entonces le hago, y Ana Luisa le hace, y le hago, entonces, la imitación a veces ya se hace de manera involuntaria. Es como, por ejemplo, cocinar. Hay muchas mañas en la forma de cocinar que tú tienes, si es que cocinas, que son de tu mamá. Y no digo mañas como, por ejemplo, mi abuelita le ponía una moneda de cobre a los nopales para que se les fuera la baba. Yo lo hago. Y no hay ninguna forma o explicación científica que el cobre tenga una relación directa con la baba del nopal. Pero lo hacemos. Y entonces a veces es más hábil. Ahora, te voy a decir otra cosa y quiero que me respondas, por favor. ¿Eran más las actitudes negativas que veían en el niño que se parecían a las del papá? Sí, a su papá, Sí, al papá, ajá. No, a no, su no, al papá, papá, al papá. genético, sí, Genético, sí. A sí ver, era ¿por qué no las negativo. cosas buenas? Pues porque realmente el niño nunca convivió con su No, no, papá no, y me nunca le refiero a lo que aprendió. ustedes veían. O sea, el niño, pues no sabe ni qué onda. Ustedes eran los Ajá, que veían esas actitudes, ¿cierto? sí, ¿Por qué claro. nos fijábamos más en las malas? Porque eran Ay, las no más. sé, Y digo, ahora sí realmente. aplico la de, y no la conozco y no tengo el gusto de conocerla ni nada, ¿eh? Pero pues es para algo muy lógico. Queremos ver a veces cosas en otros, ¿no? Es que yo pienso más bien que como ya después de un cierto tiempo, cuando esta persona se separó de mi tía y se dejó de hacer responsable pues, de mi primo, pues la gente ya empieza a buscarle cosas negativas y lo asocia con la persona que Claro. dejó, pues, o sea, pues abandonada prácticamente, ¿no? Ujú. Y otra de las cosas que mencionaban era que por qué nosotros nos enamoramos de una persona que se parece a nuestro papá, ¿no? El carácter y todo esto, ¿no? Y yo digo, bueno, es que mi papá no se parece en nada ahorita en mi novio, o sea, nada, nada, nada que ver, ¿no? Ni en la actitud, ni nada. Ujú. Pero como dice, hay estímulos que, por ejemplo, mi papá me dice, hola princesa, hola mi Ujú. amor, hola mi niña, y me da todo, ¿no? La verdad es que mi papá siempre, siempre me ha dado todo. Entonces, el hecho de que yo diga, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar menos de una persona, la verdad. Entonces, ese hecho es que me haga esperar más de mi pareja. En realidad no. Y le voy a decir, si hay una parte que tiene que ver con la experiencia, o sea, si a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? El queso Gouda y un día me dan amarillo, pues voy a decir, guácala, ¿eso qué, no? O sea, tiene que ver con una habituación más bien. Ujú. Ahora, al final usted lo decidirá y es muy válido. Ujú. Es muy, muy válido. Felicito a su padre que hace una buena labor, un buen trabajo y todo, pero igual es muy probable que si una persona que usted ama o quiere por la razón que quiera y no eso no la trata igual, a su papá va a ser el primero que le moleste antes que usted. Digo, y Sí, claro. en el sentido, ¿no? Pero tiene que ver más con habituación, con lo que aprendemos. Cargas genéticas de Sí, personalidad o herencias o así, en realidad no aplica. Tristemente, o a veces hay que aceptarlo así, es más ver las cosas malas. Digo, y eso ya no se lo pregunté sí, a Pati, pero claro. supongo que a veces va más por allí. Es que grita igual que su papá, es que pone, a ver, porque mira, toca la guitarra igual que su papá, ¿no? O sea, pues eso no aplica. Entonces, bueno, no les voy a dejar tarea, porque en realidad, bueno, ya nos detuvimos mucho en esta clase, ni detuve la clase. Se puso buena al final de cuentas, espero puedan ver ustedes el video más adelante por si llegan a tener alguna duda, también estoy a sus órdenes. Que tengan un buen día.